Señor, muy pronto viene ya, viene el Señor, muy cerca está el Señor. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, mi amigo, si no tienes a Jesús? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, mi amigo, si no tienes a Jesús? Es el momento de pensar antes que sea tarde, muy tarde puede ser. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, mi amigo, si no tienes a Jesús? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En esta oportunidad tocaremos el tema sobre la segunda venida de Jesús. Antes de la segunda venida de Jesús habrá un restaurador, como nuestro Señor Jesucristo nos dijo. San Mateo capítulo 17 versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Y decir que nuestro Señor Jesucristo nos enseña de que primero tendrá que venir un restaurador, Elías. Y Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Es decir, que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá un Elías a restaurar al pueblo de Israel, a poner en vigencia, a hacer los preparativos para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos habla de Elías, nos quiere decir que Elías fue un profeta de Dios que enseñó los 10 mandamientos, obedeció el sábado, puso en vigencia el altar del holocausto porque fue sacerdote que se presentó contra los profetas de Baal, haciendo el holocausto. Elías tuvo don de sanidad, milagros, prodigios, así también como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista preparó el camino para que nuestro Señor Jesucristo se mostrara. Esto es lo que indica Mateo 17:11, vendría Elías. Dice en otro pasaje de la Escritura, no es que Elías venga, sino que con la virtud de Elías se mostrará al mundo. Nos dice en San Lucas, en el capítulo 1, versículos 17, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar el camino al Señor un pueblo apercibido. Es decir, que Elías vendría con la virtud de Elías. Elías fue profeta de Dios, Elías tuvo el don de sanidad, Elías abrazó el sábado, las nuevas lunas, el holocausto y todo lo que manda hizo Elías. Al final de su ministerio de Elías, Elías fue arrebatado con uno de los carros de fuego. Es decir que al final de su predicación de esta virtud de Elías, se mostrará pues Jesucristo y será arrebatado el pueblo apercibido que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que dijo Jesús: Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas, y con la virtud de Elías se mostrará al mundo, trayendo los 10 mandamientos y restaurando al pueblo de Israel que está desparramado en todo el mundo. Y decir que habrá un preparativo
grande para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el mundo estará apercibido. En otro momento tocaremos este tema del restaurador, en qué parte del mundo se levantaría geográficamente, la Escritura explica. Esto es lo que nos indica: Elías vendría primero a restaurar todas las cosas, a restituir, poner en vigencia, repito, los 10 mandamientos, y luego pondría en vigencia el altar del holocausto, la edificación del templo. También se habría don de sanidades, prodigios, milagros con esta virtud de Elías. Y luego al final sería arrebatado con los 20.000 carros de fuego, como vamos a ver muy más adelante. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 14. Recordemos que Elías tenía que restaurar los mandamientos, el holocausto, el altar y el templo, la edificación, que para hacer un templo tenía que tener un altar del holocausto. Es decir, que en el final de los tiempos el pueblo de Israel tendría las leyes, las normas, como indica en varios textos, que en un momento oportuno daremos esta explicación. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros en este día de la restauración, de la reedificación del pueblo de Israel, el mundo entero que espera la segunda venida de Jesús, teníamos que guardar los mandamientos sin mácula. La palabra mácula es en idioma latín, quiere decir sin mancha, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo tiene que mostrarse en el cielo con grande poder y gloria. Pero no obstante, antes tendría que venir el restaurador, y gracias a Dios este hecho de esta restauración fue el año 1968, que la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal fue fundada por el fundador Ezequiel Ataucusi Gamonal como misionero general de esta institución, que puso en vigencia los 10 mandamientos en este hemisferio occidental de la parte austral, es decir, de América del Sur, como indicará en algunos otros pasajes que en un momento daremos de este grande acontecimiento. Entonces, el mandamiento era necesario obedecer, por lo que estos mandamientos Dios había escrito con su propio dedo. Y estos mandamientos era necesario recordar, es decir, en estos tiempos. Nos indica en Números capítulo 15, versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Es decir, que estos santos mandamientos, repito, el restaurador nos tenía que hacer recordar para ser santos a nuestro Dios y cumplir con estos mandatos. El pueblo ha percibido que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos mandamientos son los que conducen a la santidad, porque si no hay santidad, consagración a través de estos mandamientos, no podemos ver para la gloria la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo no lo podemos ver si no hay una consagración, si no hay una santidad. La santidad conduce a la santidad, conduce los mandamientos. Por eso dice Romanos 7:12, de manera que el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santo, justo y bueno, es decir, las enseñanzas. Entonces los mandamientos son los que conducen hacia la santidad. Y debemos esperar observando los mandamientos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hay santidad, es imposible de alcanzar y de esperar la segunda venida. Capítulo 3, versículo 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad. La santidad se consigue pues a través de los santos mandamientos, obedeciendo. Irreprensibles delante de Dios, es decir, sin que nadie nos reprenda, sin que nadie nos diga esto porque no haces, sino irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, o Yahweh, o Apocuntiki Hueracocha, o Alá, o el mismo Dios, o Gods en inglés, para la venida de nuestro Señor Jesucristo,
con todos sus santos. Entonces aquí nos enseña que debe ser confirmado nuestros corazones en santidad de obediencia a los mandamientos, irreprensibles, sin esperar que alguien nos corrija delante de Dios y nuestro Padre para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, debemos prepararnos en santidad, en consagración. A esto también nos indica la santidad, la consagración, está en obedecer los mandamientos, como dijo Juan el teólogo en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, es decir, los que pacientemente esperamos la segunda venida de Jesús. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan el teólogo nos explica que en la paciencia de los santos, de la santidad del camino, están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces no hay otra cosa que obedecer los 10 mandamientos que están escritos y que Dios dio al ser humano, a nuestros primeros padres, enseñó en tiempo de Abraham en forma oral, a Adán también en forma oral, como también posteriormente Moisés le dio en 2 tablas de piedra escritos, y en este final de los tiempos estos mandamientos mismos vendrían en el corazón de alguien a través del Espíritu Santo. Por esto indica en Hebreos, en el capítulo 8, versículo 10, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y decir que en el final de los tiempos, en el nuevo pacto, daría sus leyes en su alma, en sus corazones las escribiría, a fin de que el pueblo que espere la segunda venida del Señor en santidad espiritual, obedeciendo en estas leyes, en estos mandamientos que corresponde al nuevo pacto, tanto como al antiguo pacto. Son las mismas leyes, son los mismos, la diferencia está que en este final de los tiempos estos mandamientos vendrían en el corazón escrito a través del Espíritu Santo. Nos indica 2 de Corintios en el capítulo 3, versículo 2 y 3. Nuestras letras sois vosotros escritas en vuestros corazones, sabidas, leídas de todos los hombres. Es decir, que las leyes vendrían escritos en el corazón del hombre. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escritas no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Entonces estas leyes, para permanecer en santidad, tenían que ser escritas en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Esto encontraremos más adelante en otros temas, donde era importante la obediencia de los mandamientos, los que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos indican las Escrituras. De esta santidad también nos habla 2 de Pedro en el capítulo 3, versículos 14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula y sin reprensión y en paz. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol San Pedro nos hace mención, como amados debemos estar esperando con la esperanza, procurando con diligencia, debemos ser hallados sin mácula. Sin mácula quiere decir, idioma latín, sin mancha o en santidad. Y sin reprensión, sin que nadie nos exhorte, y en paz con todos los que invocan al Señor de puro corazón. Por esto decía también en Hebreos 12:14, recordándolo nuevamente, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y decir, nosotros tenemos que seguir la paz y la santidad en observancia de los 10 mandamientos, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, sin acepción de personas, con todos los demás, debemos permanecer en paz, en tranquilidad, amándonos unos a otros, sin acepción de congregaciones, de religiones, de credos y de enseñanzas. Por esto dice, seguir la paz con todos y la santidad con todos, es decir, con todos los seres humanos, sean creyentes, no sean creyentes, sean religiosos y no sean religiosos, con todos. Y la santidad, volvemos a decir, es en obediencia de los santos mandamientos, sin la cual nadie verá al Señor. Y decir que los que verán en santidad, lo que esperan, verán al Señor, pero para gloria y no para deshonra. Y decir, si las personas
mucha gente de repente no obedece a estos mandamientos, ellos también verán al Señor para deshonra. Por esto nos muestra la Escritura en esta parte, que debemos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie ve al Señor. La santidad es muy importante para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, observando los santos mandamientos, como indica Moisés, indicó en Números 15:40, como también Romanos 7:12, el mandamiento santo, justo y bueno, y como también aquí vemos Pedro en 2 de Pedro 3:14, debemos pues sin mácula, sin reprensión, esperar la segunda venida del Señor. De Romanos capítulo 6, versículo 18 y verso 22. 18. Libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia, es decir, los que hemos sido liberados a través de la muerte de Jesús en la cruz, que Él derramó su sangre, somos liberados del pecado, llegamos a ser siervos de la justicia. Verso 22, Romanos 6, 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Nos muestra en este texto que nosotros que hemos sido liberados del pecado por la muerte de Jesús en la cruz, llegamos a ser siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Tenemos que tener en nuestro fruto la consagración, la santificación a través de los santos mandamientos y por fin la vida eterna. Necesario es conservarnos en santidad, observando, poniendo en vigencia los santos mandamientos. Si esto hubiere, al final recibiremos la vida eterna. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser notorio para todo el mundo y todo el mundo lo verá a la segunda venida del Señor. Por esto es importante, como siervos de Dios tenemos que tener por nuestro fruto la santificación, es decir, obedeciendo los mandamientos y obedeciendo las enseñanzas que están escritas en este hermoso libro de Jehová o las Santas Escrituras. Y esta santificación es a base de esfuerzo, valentía, poniendo día en día en práctica los santos mandamientos para alcanzar la vida eterna, porque no todos van a alcanzar la vida eterna. Esto tocaremos en otro tema, que para conseguir la vida eterna requiere la obediencia de los mandamientos para conseguir. Esto es lo que Dios nos muestra. San Judas en el capítulo 1, versículo 14, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor es venido con sus santos millares de ángeles. La Escritura nos enseña que Enoc fue séptimo desde Adán. Estaba ya profetizado de que tenía que venir el Señor. La venida del Señor ya estaba previsto desde entonces, desde aquel tiempo, que vendría con millares de ángeles. Por ello es importante la consagración de nuestras vidas ante los ojos de Dios. Verso 15. Hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La Escritura nos hace mención de que el Señor vendrá a hacer juicio, porque la primera vez que vino a la tierra nuestro Señor Jesucristo, más de 2000 años atrás, Él vino a enseñar, a darnos un ejemplo cómo cumplir los mandatos. Pero esta vez que viene ya no vendrá a enseñarnos, sino a hacer juicio, a poner razonamiento y a convencer a todos los impíos que entre tocante a sus obras de impiedad, que la impiedad es el pecado, la desobediencia ante los ojos de Dios que habían hecho, y todas las cosas duras que los pecadores, el pecado es la desobediencia de los mandatos de Dios, dice 1 Juan 3:4, el pecado está en desobedecer las leyes de Dios, los mandatos de Dios.
Entonces Dios vendrá, lo que han hecho impíamente, todas sus obras que los pecadores impíos han hablado contra Él, mal contra Dios. Entonces el Señor vendrá pues a hacer convencer, pero con millares de ángeles. Eso es lo que nos muestra la Sagrada Escritura. En el libro de Salmos, en el capítulo 68, versículo 17. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos como en Sinaí, así en el santuario. La Escritura nos hace mención que los carros son 20,000 carros de fuego y millares de ángeles con los cuales tiene que mostrarse al mundo. El Señor entre ellos, vendrá nuestro Señor Jesucristo como en Sinaí, así como en el monte Sinaí, cuando descendió la gloria de Dios sobre el monte Sinaí, vino con 10,000 ángeles. Pero la Escritura hace mención en Salmos que la segunda venida será con 20,000 carros de fuego. Estos carros de fuego no van a sentar a la tierra, no van a pisar la tierra, sino estarán a una altura de 2 kilómetros de alto. Y cada carro, la explicación hace el maestro Ezequiel Atacuse Gamonal, cada carro tiene 1 kilómetro de ancho por 2 kilómetros de largo. Entonces eso va a ser, el Señor enviará sus ángeles con estos 20,000 carros y millares de ángeles para que reúna de los 4 extremos de la tierra a todos los que hayan obedecido los mandatos de Dios. Esto también nos muestra en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, versículos 29, 30, 31. Luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Primeramente, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber 7 años de aflicción, 7 años de angustia, donde los alimentos escasearán, el calor del sol quemará fuerte. Luego, después de las aflicciones, es decir, a la mitad de los 7 años de hambre, el pueblo será arrebatado en una nube, como vamos a ver más adelante. Por esto dice, luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su lumbre. Las estrellas caerán del cielo. A la mitad de estos 7 años de hambre, el pueblo de Dios será arrebatado. Y las virtudes de los cielos se van a conmover. El sol tiene que oscurecerse después de tanto quemar, después de calcinar la tierra. La luna también no dará su lumbre. Las estrellas de los cielos caerán a la tierra y habrá grandes acontecimientos sobre la faz de la tierra. Habrán grandes incendios, como indica en otro texto que en algún momento tocaremos este tema. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta señal del Hijo del Hombre se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que cuando Judas le da un beso a Jesucristo, Jesús le dice, con un beso vendes al Hijo del Hombre. El de todos los hijos de los hombres era nuestro Señor Jesucristo. A esto dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. En el cielo se mostrará la señal de nuestro Señor Jesucristo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, es decir, del cielo, eso se llama la final trompeta. Y juntará sus escogidos de los 4 vientos del cabo del cielo hasta el otro. Nos muestra la Escritura que Dios enviará a nuestro Señor Jesucristo con ángeles, millares de ángeles que van a venir. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta, de aclamación, indica en otro texto, la final trompeta, donde será tocado desde el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por esto dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, la final trompeta, el último toque. Juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces de todo el mundo, de los 4 cantones de la tierra, serán reunidos para esperar y presenciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Esto es lo que nos indica las Sagradas Escrituras. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. La Escritura hace mención que el Señor Jesucristo vendrá en las nubes, y todo ojo lo verá. Para que vea todo ojo, indica en otro texto que va a haber un grande terremoto. Y esto grande acontecimiento, para que todo ojo lo vea, para que haya este grande acontecimiento, será sobre el monte de los olivos. Nos dice el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículos 4, 5 y 6. A la letra indica, Zacarías 14:4. Confirmáranse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está al frente de Jerusalén, a la parte del oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un grande valle, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a firmar sus pies en el monte de los olivos, los montes de los olivos se aplanará. Habrá en dos partes que se partirá, la mitad hacia el norte y la otra mitad al sur. Oiré del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiré de la manera que fuisteis por causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, con él todos sus santos, es decir, millares de ángeles. Entonces nuestro Dios tiene que mostrarse, va a enviar a su Hijo nuestro Señor Jesucristo sobre el monte de los olivos, y se mostrará, y habrá un grande terremoto, como aconteció en los días del rey Osías de Judá, rey de Judá. Hubo un grande terremoto en ese entonces. Con este terremoto, todo el mundo, si están de noche, se despertarán, como dice el verso 6. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que ni será ni día ni noche, mas acontecerá que el tiempo del atardecer habrá luz. Está indicando que en ese día que es conocido por Dios no será ni día ni noche. Y si estamos de día, se va a nublar por el terremoto que va a haber a nivel mundial. Y si están de noche, la noche con el terremoto habrá luz. Y si están de día, el día tiene que nublarse con el inmenso terremoto. Por esto decía en Apocalipsis que todo ojo lo verá. Quiere decir, todo el mundo va a estar despierto, sea tanto de día como de noche. El mundo entero conocerá ese día del Señor, porque no habrá ni día ni noche, entre claro y oscuro. Si está de noche, repito, habrá grande terremoto, y el mundo entero se despertarán con este grande terremoto. Por esto indicaba que el monte de los olivos se va a aplanar. Desde el monte de los olivos hasta Jerusalén hay 1,5 kilómetros, una caminata de un sábado. Es decir, eso se va a aplanar, todo plano, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el terremoto es el encargado de despertar si estuviera de noche, y el día que se va a convertir en oscuridad. Con este gran asombro, por eso decía Juan el teólogo, todo ojo lo verá, todo el mundo presenciará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta segunda venida del Señor Jesucristo será grande, notorio, tal como indican las Escrituras. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hay grande temblor, y todo el mundo esté despierto, los que están de noche, porque en otros continentes del hemisferio algunos están de noche y otros están de día. Indica también Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos
15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros de los que durmieron. De manera que el apóstol San Pablo nos está haciendo mención en palabras del Señor que los que vivimos, que habremos quedado, no vamos a ser delanteros de los que durmieron. Los que durmieron quiere decir los que fallecieron hasta la venida del Señor, porque el mismo Señor, dice el verso 16, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Nuestro Señor Jesucristo tiene que descender del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor, y así estaremos siempre con Él. La Escritura, subrayando la Escritura, que para la venida de Jesús va a haber un toque de trompeta final. Eso se llama la trompeta final de Dios, que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que están en vida, los que hayan obedecido los mandatos de Dios, los consagrados, serán arrebatados en las nubes a recibir en el aire al Señor. Por ahí andan diciendo que ya Jesucristo vino y ya está en tierra. Es totalmente falso. Porque aquí indica que cuando venga Jesucristo no va a pisar tierra. Va a estar en el aire, a una altura de 2 kilómetros de alto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero a recibir en el aire, y los que están en vida van a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor, y así estaremos con Él. Por eso les digo, para aquellos que dicen que Jesucristo ya está en tierra, y si está en tierra, ¿qué hacen con sus negocios, con sus comercios, con sus trabajos? La Escritura mencionaba de que así estaremos con Él, con el Señor Jesucristo en el aire a recibir. Nuestro Señor Jesucristo descenderá del cielo con 20.000 carros, como ya hemos mencionado en el Salmos 68, 17. Los carros de Dios son 20.000 y millares de ángeles que se mostrará desde el cielo. Y como en Sinaí, recordemos que en el tiempo de Sinaí, el monte temblaba cuando bajó la gloria de Dios. Y el animal que tocaba el monte Sinaí moría. Y la persona que tocaba, había un término que no podían tocar, porque era tan glorioso la gloria de Dios, tan maravilloso de consagración, de santidad. Recordemos que Moisés le dijo en el Éxodo 19, 7, 8, en el 10, 11 también indica, en el monte Sinaí, les mostró un término que se consagrase en 3 días antes, la santificación, inclusive los que tenían pareja se abstendieran de su pareja a fin de que estén en santidad. Entonces esto es lo que Dios manda, que los santos en Cristo serán arrebatados primero, los muertos en Cristo resucitarán, los vivos no seremos primero delanteros de los que fallecieron, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. Esto es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. También nos muestra en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 51, 52, 53. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, que todos ciertamente no dormiremos, que no todos vamos a fallecer, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocado la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. De manera que no todos vamos a morir, sino que seremos, dice, arrebatados, transformados en un cuerpo inmortal, en un cuerpo inmutable.
un cuerpo que pueda pasar la pared. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, pasó de un cuerpo carnal a un cuerpo inmortal, a un cuerpo inmutable que pasaba una puerta, una pared. 53. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Este cuerpo mortal para la venida de Jesús pasará a ser en un cuerpo incorruptible y inmortal. Esto es lo que indican las Sagradas Escrituras. Verso 54, 1 Corintios 15, 54. Cuando este corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. La Escritura hace mención que este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción, esto mortal se va a vestir de inmortalidad, de gozar la presencia de nuestro Señor Jesucristo con un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, ya no mortal, sino inmortal, teniendo ya. Por eso dice, sorbida será la muerte, la victoria, es decir, la muerte terminará en ese entonces. Y los muertos que hayan muerto en Cristo resucitarán todos ante la presencia de Dios, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estos personajes serán de la vida los que alcanzaren a esta gran victoria, en este gran arrebatamiento. Ellos pasarán con Cristo y reinarán con Él 1000 años. Habrá nuevos cielos, nueva tierra. Esta tierra pecaminosa, contaminada, será calcinado con el fuego del cielo. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 10, 11, 12, 13. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche que no avisa, pero ya hay señales de la segunda venida de Jesús, como son terremotos, inundaciones, la incomprensión, los líos, los pleitos entre gobierno contra gobierno, lo que dice Mateo 24, 6, 7, 8. Oiréis guerra, rumores de guerra, mirad que no estuvéis, porque es menester que esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, terremotos por diferentes lugares. Esto ya estamos viendo las grandes señales de la segunda venida de Jesús. Segunda de Pedro 3:11. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene vosotros que seáis santas y pías conversaciones? Hasta en la conversación, hasta en hablar tenemos que ser santos, porque la mentira y el engaño es pecado. Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual siendo los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. La tierra se va a fundir con el calor del sol. Por eso vemos año en año más y más. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en los cuales mora la justicia. En el mundo entero no hay justicia, pero va a llegar el tiempo en que va a haber justicia de Dios. Entonces esto es lo que hace mención, que va a haber nuevos cielos, nueva tierra, donde mora la justicia de Dios. Por esto es importante la consagración de nuestras vidas y esperar sin mácula de reprensión, como dice el verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que estéis hallados sin mácula, que dice sin mancha en idioma latín, y sin reprensión, en paz, sin que nadie nos exhorte. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra, los 10 mandamientos de Dios. El testimonio es el Espíritu Santo, que
que no habían adorado a la bestia, es decir, que no hayan sido idólatras, ni a su imagen, ni que no recibieron la señal en sus frentes, en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Las personas que hayan obedecido los 10 mandamientos, porque en el tercer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Persona que no haya adorado a ninguna imagen, a ningún ídolo, ellos y los que obedecieron por la palabra de Dios, ellos vivirán, reinarán con Cristo 1000 años. Verso 5. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Habíamos observado antes de que la resurrección va a ser solamente cuando venga nuestro Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, los que hayan servido, los que hayan consagrado sus vidas, y los que estén en vida hasta esos tiempos recibirán juntamente a recibir en el aire al Señor. Verso 6. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los bienaventurados y santo, aquel que se consagra su vida, se esfuerza, tendrá parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Cuando habla de sacerdotes se refiere al pueblo sacerdotal que hace los holocaustos, las ofrendas de Dios, a esto se refiere. Y reinarán con él 1000 años sobre esta tierra, donde habrá nuevos cielos, nueva tierra, como indica en el libro de Isaías. Esto tocaremos en otra oportunidad, el gran milenio del reinado de Cristo después del arrebatamiento del pueblo de Dios. Pero repito, para esto conviene obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 20. Que ames a Jehová tu Dios. El amar a Dios es obedeciendo los santos mandamientos que Dios mandó, que todos nosotros, los que aman, deben de guardar los mandatos. Que ames a Jehová tu Dios. El Dios único, nuestro Creador, es Dios. Que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida. La voz de Dios son los 10 mandamientos. La longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que prometió a nuestros padres la tierra prometida, que esa tierra prometida van a heredar los que guardan, los que aman, cumplen con los mandatos de Dios. Esta tierra prometida se va a heredar por 1000 años, va a perpetuarse la obra de sus manos. En ese día un niño será de 100 años. Isaías 65, 20. No habrá más allí niño de días, ni viejo, ni aún de días que no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. En el milenio un niño va a ser de 100 años, porque se va a vivir 1000 años. No va a haber viejos ni ancianos, dice en otro texto. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Hoy, por decir, plantas una plantación, pero resulta que a veces ya no lo logra sus frutos. Pero en ese milenio lo que vas a plantar, vas a lograr sus frutos, porque Dios te va a dar la tierra prometida por 1000 años, donde fluye leche y miel. Y recordemos que 2 varones llegaron a la tierra prometida en tiempo de Josué, Caleb, y ellos trajeron un racimo de uva entre 2 personas y granados. Era inmensa la bendición de Dios del milenio. No edificarán y otro morará, verso 22 de Isaías. Entonces usted va a edificar su casa, no va a haber quien otro more, porque ya no vas a ser mortal. Hoy por hoy vives como somos mortales, 60, 80, 120 años. Pero como va a vivirse 1000 años, se va a edificar y no morará otra persona. No plantarán y otro comerá, ni tampoco tu plantación comerá otra persona. Serán los días de mi pueblo y mis escogidos perpetuarán la obra de sus manos. Es decir, perpetuar quiere decir para siempre, eternamente vas a comer del fruto que se va a plantar en el milenio.
No trabajarán en vano, ni parirá. Nadie va a trabajar en vano. En ese tiempo vas a tener buena remuneración de parte de Dios, porque la vida vas a vivir 1000 años, no va a haber gusanera, ni plaga, ni enfermedades. En otro texto indica, no va a haber cojo, ni ciego, ni manco, ningún inválido, todos serán sanos. ¿Será que antes que clamen responderé yo, aún estando con ellos hablando, yo habré oído? Habrá justicia en ese entonces, en el gran milenio. Indica también que en ese gran milenio va a haber un árbol, donde esto posteriormente estaremos tocando en el tema sobre la tierra prometida. Hemos visto ver algunos textos nomás, como también dice en Salmos 37, 29, los justos heredarán la tierra y perpetuarán la obra de sus manos. Dice el Salmos capítulo 37, verso 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Es decir, los justos, los que obedecen los mandatos de Dios, tendrán herencia y heredar esta tierra por 1000 años. Va a haber nuevos cielos, nueva tierra, esta tierra va a ser fundido. Y esto nos dice también en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, 11, 12, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales sin advertencia alguno. Nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. A la venida de Jesús, la tierra se va a fundir, el sol se va a oscurecer. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Hasta en el hablar tenemos que tener mucho cuidado. La mentira, el engaño, eso es contaminante a la vida espiritual. Por ello dice, hasta en el conversar debemos ser santas y pías conversaciones. Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos nuevos cielos y tierra nueva, según la promesa, en los cuales mora la justicia. En ese milenio recién habrá justicia de Dios, habrá paz, tranquilidad en el mundo, no habrá enfermedades, no habrá plagas, no habrá, por ejemplo, ni siquiera maleza, porque será de bendición en gran manera. Amados hermanos, tocaremos en otro tema sobre la tierra prometida, y daremos posteriormente este estudio. Pero ya anticipamos que la segunda venida de Jesús será para llevarnos a la tierra prometida, para reinar con Cristo 1000 años, donde Cristo gobernará. Esa es la edad de oro, la edad mesiánica, donde Cristo nos enseñará nuevamente sus leyes, sus mandamientos, tal como enseñó el Padre. Todo esto veremos. Gracias de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Vida eterna les dará.
lo veremos venir